Antes de comenzar con el vídeo, quiero aclarar que la ficha de Sakura solo fue hecha con sus hazañas de su propio manga y ninguna otra obra del clan Verso fue involucrada, como por ejemplo, Reservoir Chronicle. Gracias por su comprensión y sin más, continuemos. Sakura Kinomoto es una niña que cursa el 4º de grado de primaria. Junto a su lado se encuentra Kero, una pequeña criatura con apariencia felina, pero su verdadero nombre es Cerberus. Su principal objetivo es recolectar todas las cartas Clow, desde el día en que abrió un misterioso libro que encontró en la biblioteca de su padre. Desde ese día Sakura comenzó a recolectar las cartas. Desde la portada de ese libro es donde salió Cerberus, la criatura del sello. Si las cartas son liberadas del libro, causarán desastres en el mundo. Estas cartas fueron creadas por el mago Red Clow, el hechicero supremo. Cada carta está realmente viva, cada carta tiene su propio nombre, forma y habilidad mágica. Por ejemplo, la carta del viento, tiene la habilidad del viento. Las cartas pueden hacer lo que quieran, por eso Red Clow las había sellado, y Cerberus, la carta de sello, fue la portada para sellarlas en el libro. Nadie que no tenga magia podría abrir el libro, sin embargo Sakura lo hizo, lo que significa que hay magia en ella. Cerberus hizo un contrato con Sakura usando la llave de sello. Y así, tras un breve pacto, Sakura se convirtió en una chica mágica. Una nueva capturadora de cartas había nacido. Las cartas más difíciles de capturar y usar son las cartas elementales: tierra, agua, fuego y aire. De las primeras cartas en capturar fue la carta de agua, una carta bastante escurridiza. Pero ingeniosamente Sakura pudo sellarla, congelándola primero dentro del almacén de refrigeración de su escuela. Cerberus menciona que la magia es más poderosa durante la noche y que su carta es la del sol, la cual está ligada al fuego. Si quisiera usar su verdadera forma, necesitaría capturas muchas más cartas. También menciona que con el paso del tiempo, los poderes mágicos de Sakura se vuelven más poderosos. La carta sombra es una de las cartas más veloces, así como también puede controlar otras sombras. Afortunadamente la luz es capaz de repeler las sombras. Entonces, nuevamente de manera astuta, usa la carta trueno para iluminar toda el área a su alrededor. Aprovechando que la carta sombra se debilitó, usó la carta espada para sellarlo. La fuerza de esta carta depende del corazón del portador y Sakura le dio la posibilidad de tocar a la carta sombra. Sakura también capturó a la carta borradora, la cual era capaz de desaparecer todo, lo que esto también le daría un axe de borrado existencial usando esta misma carta. Más adelante se dijo que el poder de Sakura ya no provenía del sol o la luna, sino de su propia estrella. Entonces fue así como Sakura reveló la verdadera forma de báculo, un nuevo poder proveniente de las estrellas. Como dije anteriormente, el mago más poderoso es Red Clow, sin embargo en determinado momento de la obra él divide su poder a la mitad, dándole la otra mitad al papá de Sakura. Eso hizo con el único objetivo de dejar de ser el mago más poderoso para siempre. Debido a esto, ahora era Sakura quien se había convertido en la maga más poderosa, lo que podría implicar que podía tener la habilidad de predecir el futuro. Red Clow no niega esto, pero Sakura debe querer manifestar este poder para usar, de lo contrario si no lo quiere, no podrá usarlo. Sakura puede liberarse de sellos gracias a su báculo. Durante el final del manga Sakura pudo moverse en una dimensión donde el tiempo estaba colapsado, sin embargo esto le traía efectos secundarios como el mareo, ya que dicho lugar distorsionaba las cosas. Como tal Sakura no mostró muchas hazañas en su manga, de lo mejor que hay es que con su carta tierra puede generar un terremoto que a largo plazo podía destruir Tokio. Otra de sus mejores hazañas, es que a través de su carta el laberinto, puede crear toda una dimensión de bolsillo, presumiblemente infinita, en forma de laberinto. Pero aquí entra otro detalle y es que a raíz de esta carta, algunos foros como Psuiki le atribuyen a Sakura un estatus de 5 dimensiones. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. Aunque el espacio generado por la carta El laberinto en Cardcaptor Sakura muestra una estructura visual que desafía la lógica tridimensional, con escaleras que cambian de dirección, giros imposibles y gravedad variable, asumir que esto implica que el entorno opera en 5 dimensiones espaciales, o que los personajes son seres de 5 dimensiones, es una interpretación exagerada y sin base dentro del universo narrativo del anime o manga. Primero, hay que distinguir entre un espacio ilógicamente estructurado y un espacio multidimensional. Lo que ocurre con el laberinto es un recurso artístico y mágico, más cercano a una ilusión mágica o una ruptura temporal del espacio físico, que a una representación literal de dimensiones extra. El mismo M.C. Escher jugó con la perspectiva sin que ello implicara una representación matemática de dimensiones superiores. Su obra es más una paradoja visual que una declaración física. En términos narrativos, Cardcaptor Sakura no establece en ningún momento que sus personajes operen con conciencia o existencia en dimensiones superiores. Sakura y los demás personajes siguen reaccionando con lógica tridimensional. Caminan, caen, se desorientan, lo que indica que siguen regidos por una física y percepción humana. Además, si realmente se tratara de un entorno de 5 dimensiones, entonces no solo cambiaría la perspectiva visual, sino también las leyes internas de movimiento, percepción, causalidad y forma, lo cual no se refleja ni se explora.
Lo que vemos son anomalías espaciales temporales creadas por una carta mágica que distorsiona el entorno, no un salto literal a una nueva dimensión del espacio. Así que para mí, esta hazaña a través de esta carta, es meramente universal alto. En el apartado de Axe tenemos absolutamente todos aquellos atribuidos por las cartas Claw, los cuales son: manipulación de fuego, manipulación de aire, manipulación de agua, manipulación de tierra, manipulación de sueños, manipulación de memoria, manipulación de tiempo, manipulación de realidad, creación de ilusiones, sellado, magia, manipulación de electricidad, manipulación de oscuridad, manipulación de hielo, manipulación de luz, borrado existencial, manipulación de alma, manipulación de gravedad, creación de campos de fuerza, manipulación de vacío, sentidos mejorados, precognición, etc. Estas y varias más habilidades son atribuidas a Sakura gracias a las 40 cartas del mazo de Red Claw. Seiya fue adoptado por la Fundación Graad cuando era niño y fue enviado a Grecia para ser entrenado como santo. Después de soportar el duro entrenamiento, se convierte en el santo de la constelación de Pegaso y regresa a Japón. Ahí acepta participar en la Guerra Galáctica con la condición de que la Fundación encuentre a Seika, su hermana desaparecida. Cuando se percibe que el peligro amenaza el santuario, despierta su misión como santo de Atenea. Su espíritu es indestructible. En los momentos críticos llega a realizar varios milagros, incluso influenciando a las personas de su alrededor. Cuando Seiya tenía solo 7 años, fue entregado a Marin para ser entrenado como un caballero. Cada uno de los caballeros tiene una constelación protectora, en este caso la constelación de Seiya es la de Pegaso. Desde los años del mito, siempre ha habido un grupo de valientes jóvenes que se encargan de servir y proteger a su adorada diosa. Eran los valientes caballeros de Atenea. Jóvenes de todas partes del mundo, dorados de una fuerza y un espíritu heroico verdadero. Luchaban desarmados, usando su propio cuerpo como escudo. Sus puños eran capaces de desgarrar el aire, y sus patadas de romper la tierra. Al inicio Seiya tuvo que luchar contra Casios para ganarse la armadura de bronce con la constelación de Pegaso. El que se la ponga obtendrá el poder más grande sobre la tierra. A pesar de la diferencia de tamaño, Seiya pudo golpear a Casios e incluso lo sacó volando. Durante 6 años Seiya siempre había perdido los combates, pero ese día fue diferente, dándole la paliza de su vida a Casios. Verán, todo está formado por partículas, piedras, humanos, flores, árboles, estrellas, etc. Todo lo que hay en el universo está formado por partículas. Destruir algo equivale a pulverizar las partículas que lo componen. Los santos concentran su cosmos para atacar un punto en especial y hacerlo polvo desde el interior. Es por eso que los caballeros no destruyen el escenario a su alrededor, pues no atacan a lo pendejo. Las técnicas de los caballeros se remontan al inicio del universo, y ese inicio fue una explosión. En principio, todos los seres vivos de la Tierra, las estrellas y galaxias. Incluso los centenares de millones de nebulosas que hay a lo lejos de un único bloque de materia. El universo nació hace 15.000 millones de años, a partir del Big Bang, de la explosión de un bloque de materia. Es decir, el cuerpo de los caballeros es una parte del universo, nacida a partir de esa explosión. Los auténticos caballeros consiguen un poder sobrehumano al hacer estallar ese microcosmos que llevan dentro. Pudiendo partir la Tierra y pulverizar estrellas. Seiya, trazando la posición de las 13 estrellas de Pegaso, genera su ataque conocido como Meteoros de Pegaso, derrotando así a Casios. Ganando la armadura de Pegaso y probando que ahora es un caballero de verdad. La armadura solo debe usarse para luchar por la justicia, si alguien la usa por ambición o por luchas personales, todos los caballeros del mundo acudirán a destruirlo. Desde los inicios Seiya soportó un ataque de Shaina, una caballero de plata. Las palabras de Seiya describieron ese ataque como si una corriente de 50.000 voltios recorriese el cuerpo. La diferencia de rangos era evidente, los meteoros de Pegaso eran distinguibles para un caballero de plata como Shaina, incluso podía contar los golpes de Seiya. Siendo apenas 85 golpes por segundo, Shaina podía percibir 90 golpes por segundo, para derrotarla se necesitaban 100 golpes por segundo, una velocidad que sobrepasa incluso la del sonido. Tras la golpiza de Shaina, Seiya tiró de la cadena de la caja, de donde salió la armadura, tomando la forma de un Pegaso. Shaina describió el cosmos de Seiya como temible. Estaba tan abrumada que no podía percibir los movimientos de Seiya, mencionando que debía moverse a la velocidad del sonido como para atacarla. Finalmente Seiya se había equipado con la armadura de Pegaso. A palabras de Marin, ahora ningún humano podría vencer a Seiya sin la ayuda de armas. Sin embargo Shaina seguía dominando el combate, pues la armadura rechazaba a Seiya, hasta el punto que pesaba como el plomo. Y eso era porque aún era un novato.
La armadura necesita la fuerza y el espíritu del caballero para funcionar. Si la persona pierde las ganas de luchar, la armadura se vuelve inútil. Cuanto más hierva el cosmos del interior, más ligera será la armadura, y mayor será la fuerza que otorgue. Seiya no podía luchar contra Shaina porque era una mujer. Pero cuando llegaron los achichincles de Shaina a golpear a Seiya, este se levantó furioso y golpeó a todos con sus meteoros de Pegaso, los cuales Shaina ya no podía ver. Los ataques de Seiya lograron romper la máscara de Shaina con la pura presión del aire, lo que convertiría a Seiya en un temible caballero según palabras de Shaina. Los caballeros no usan precisamente un estilo de lucha como boxeo o karate. Su fuerza destructiva se basa en la explosión de unos núcleos llamados cosmos que se encuentran en sus cuerpos. Son capaces de pulverizar partículas. Los caballeros ya son capaces de lanzar múltiples golpes a velocidad Mach 1, los cuales superan la barrera del sonido. 100 candidatos fueron entrenados para convertirse en caballeros, pero 90 de ellos desaparecieron. Por supuesto, como es bien sabido, las armaduras de bronce son las de más bajo nivel y cada caballero dispone de una constelación, es decir, hay a tantos caballeros como constelaciones y existen 12 constelaciones llamadas como constelaciones del zodíaco. Aquí están los caballeros de más alto nivel y solo a estos caballeros se les permite usar la armadura de oro. Durante el torneo por la armadura de oro, Seiya se enfrentó contra Geki el oso. La sola patada de Seiya fue calculada con una potencia de 1375 kilogramos, un ataque que hubiera matado a una persona normal. Seiya soportó la embestida de Geki, que alcanzó los 1403 kilogramos. La fuerza que aplicaba Geki en el cuerpo de Seiya alcanzaba los 1870 kilogramos. Incluso aumentó a los 1940 kilogramos. Entonces Seiya recordó las lecciones de Marin, donde le enseñaba a atacar el punto fuerte de su enemigo. Seiya comenzó a apretar los brazos de Geki a pesar de estar siendo estrangulado con 3000 kilogramos, sin embargo Seiya logró destrozar la armadura de los brazos de Geki, haciendo una presión de hasta 4000 kilogramos. Y fue así, como de una patada, Seiya se liberó y terminó por destrozar toda la armadura de Geki, o más bien, fueron decenas de patadas. Más adelante Seiya se enfrentaría contra Shiryu, soportando el dragón ascendente de Lusan. Incluso Shiryu se sorprendió de que Seiya se levantara después de recibir ese golpe. Y aún así contraatacó. Usando sus meteoros de Pegaso, sin embargo todos los golpes fueron bloqueados por el escudo de Shiryu. En estos puntos Seiya ya lanza más de 100 golpes por segundo. Shiryu entrenó en el pico de los 5 ancianos en Lusan, China. Ahí recibió la armadura de dragón, que se dice que se trata de un avatar del propio dragón. Después de recibir el continuo impacto del agua celestial durante la eternidad, la armadura se convirtió en algo más duro que el mismo diamante. Seiya no podía derrotar a Shiryu si no destruía primero su escudo. Los meros golpes de Shiryu destrozaron la armadura de los brazos de Seiya. El brazo derecho de Shiryu es tan duro como su escudo. La única forma de derrotar a Shiryu era usando su propio brazo contra su escudo, al igual que una antigua historia. De esta forma, tanto el puño como el escudo fueron destruidos. Esta fue una táctica inteligente pero arriesgada por parte de Seiya, pues abruptamente se lanzó hacia Shiryu para desviar su ataque y posteriormente esquivar otro ataque para que Shiryu destruyera su propio escudo y por consecuencia, su puño derecho. Al final, ambos decidieron luchar sin armaduras, algo arriesgado pues si bien los caballeros tienen fuerza sobrehumana, sus cuerpos siguen siendo normales, por lo que verse expuestos a ataques de ese calibre los mataría, y eso fue prácticamente lo que sucedió cuando Seiya atacó a Shiryu. Tras el torneo, las armaduras quedaron destrozadas, entonces Shiryu le llevó las armaduras a Mu para que las reparara. Aquí sin mucho esfuerzo Shiryu derribó un templo de un ataque. Más adelante vemos a Seiya con su nueva armadura resucitada gracias a la sangre de Shiryu. Seiya fue capaz de esquivar la mayoría de los meteoros negros. Su nueva armadura no sufrió ningún rasguño. Sin embargo Seiya admitió recibir al menos 5 golpes. Aún así derrotó al Pegaso negro con sus meteoros de Pegaso. Estos golpes le causaron unas manchas negras al cuerpo de Seiya, las cuales se extendían por todo cuerpo, ardiendo y matándolo poco a poco. Pero fue salvado gracias a Shiryu. Verán, la vida de las personas se rige por el destino que determinan las estrellas. En el caso de los caballeros, la constelación protectora de cada uno ejerce una gran influencia sobre su destino. Por eso cuando se traza sobre las partes vitales de un caballero la figura de su constelación protectora, esas constelaciones se convierten en los puntos vitales de las estrellas. Y a pesar de estar en malas condiciones, aún así Seiya resistió las alas del fénix volador de Ikki. La armadura de oro de Sagitario protegía de cierto modo a Seiya, posiblemente considerándolo un caballero de oro. Aún sin armadura, Seiya pudo romper la armadura del fénix de Ikki. Toda la armadura de Ikki fue destruida de un solo golpe de Seiya. Algo bastante sorprendente, pues la mayoría considera a Ikki el caballero más poderoso al inicio de la serie.
Después de que su armadura renaciera de las cenizas, Seiya comenzó a luchar contra Ikki usando varios elementos de sus compañeros, como el escudo de Shiryu, las cadenas de Andrómeda de Shun y el cosmos de sus compañeros. Incluso combinó sus meteoros de Pegaso con la congelación de Yoga, derrotando completamente a Ikki con esta combinación. Más adelante Seiya se enfrentaría a un caballero de plata, a pesar de que la diferencia entre un caballero de bronce y uno de plata es sencillamente abismal. Soportando su técnica especial. Tendría que ocurrir un milagro para que Seiya ganara, aún así lanzó sus meteoros de Pegaso que lograron afectar un poco a Misty. Mu declaró que era imposible que Seiya ganara, pues Misty podía crear una barrera de aire que bloqueaba todos los meteoros de Pegaso. Pero Seiya atacó con su otra técnica llamada Cometa de Pegaso. Esta técnica concentra todos los meteoros en un solo punto, convirtiéndolos en un cometa. Ahora sí ella podía detener el Marvel Tripper con sus manos. Una técnica con una presión mayor al derrumbe del monte Fuji. Misty teorizó que el cosmos de Seiya es superior al de un caballero de bronce. Tras la sorpresa, Seiya lo sorprendió con otra técnica llamada Pegasus Rolling Crash. Derrotando de esta forma a Misty, un caballero de plata. Incluso tras la batalla contra Misty, Seiya aún tenía la fuerza para derribar a otro caballero de plata. Cuando Seiya escuchó que Marin era su hermana, elevó su cosmos tanto que incluso generó un par de alas detrás de su espalda. Seiya volvió a resistir otro ataque especial de un caballero de plata para posteriormente destruir nuevamente su armadura de un ataque. Para rematarlo con su Pegasus Rolling Crash. Y por si no fuera poco, remató a un tercer caballero de plata con los meteoros de Pegaso. Seiya soportó el Million Ghost Attack de Asterion, pero fue Marin quien lo terminó derrotando. Entre las capacidades que poseemos los seres humanos se encuentran los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero además existe un sexto sentido, también llamado intuición o capacidad de premonición. Normalmente se dice de las personas cuyo sexto sentido está más desarrollado que poseen una percepción extrasensorial. Aparte de estos, existe asimismo un séptimo sentido, quizás menos conocido, en la era mitológica, una época en la que la distinción entre lo humano y lo divino era todavía confusa. Todo el mundo poseía ese séptimo sentido. La capacidad de los caballeros para desarrollar la fuerza sobrehumana que les caracteriza se fundamenta en el potencial de hacer arder el séptimo sentido hasta su explosión. Así pues, el séptimo sentido es la fuente de un inmenso poder que supera a todos los demás poderes conocidos, el cosmos. En su primer enfrentamiento contra Ayoria de Leo, los meteoros de Seiya eran ineficaces, pues los caballeros de oro alcanzan los 300.000 km por segundo. Es decir, la velocidad luz. La resistencia de Seiya es bastante alta, pues después de todo lo mencionado y aún en recuperación, soportó varios ataques de 2 caballeros de plata, como el Corneporos de Heracles y el de Adent Flea de la Mosca. Ante tal paliza, nuevamente la armadura de oro de Sagitario se activó en defensa por Seiya. Y de un solo ataque destruyó 3 armaduras de plata. Ahora con la armadura de oro, Seiya estaba en igualdad de condiciones para pelear contra Ayoria. De pura suerte, Seiya mandó volar a Ayoria, y soportó el Lightning Bolt. Aún lastimado, volvió a detener un ataque de Ayoria con la mano, mostrando que ya podía reaccionar a ataques a velocidad luz. La voluntad de Aiolos ayudaba y protegía a Seiya a través de la armadura de Sagitario. El cosmos de Seiya aumentaba gracias al cosmos de Aiolos, siendo capaz de regresar el ataque con todo su cosmos. Un ataque que pudo haber matado a Ayoria. La durabilidad de los caballeros de oro es tan alta, que si 2 se enfrentarán, podrían entablar una batalla de 1000 días. Las armaduras pueden regenerarse por sí solas como el cuerpo humano, siempre y cuando los daños no sean tan grandes. La esencia del cosmos reside en el séptimo sentido. Entrando a la saga de las 12 casas. Seiya resistiría el gran cuerno de Aldebarán. Un caballero de oro que lanzó a Seiya a través de varios muros. Aquí Seiya elevó su cosmos a tal punto que Aldebarán lo comparó con un Big Bang. Esto no fue una exageración, pues nuevamente Aldebarán confirma que el ataque de Seiya se había convertido en un Big Bang, eso debido a que su cosmos se había expandido hasta alcanzar el séptimo sentido, un cosmos que solo los santos de oro poseen. Esto podría confirmarse ya que pudo detener el gran cuerno de Aldebarán, aunque fuera por poco tiempo. Como si no hubiera sido suficiente que Seiya superara a los caballeros de plata, ahora Seiya se estaba comparando con un caballero de oro, aún con su armadura de bronce. Despertando el séptimo sentido y alcanzando la velocidad de la luz. Lo menos que pudo hacer, fue cortar un cuerno de la armadura de Aldebarán para seguir avanzando. En su segundo round contra Ayoria de Leo, Seiya soportó nuevamente el Lightning Bolt, ya que no tenía la armadura de Sagitario, era incapaz de ver los ataques de Ayora, su única opción era elevar su cosmos y producirle un milagro. Cosa que hizo, logrando ver los hilos luminosos que dejan los golpes de Ayora. Una técnica capaz de lanzar 1 billón de golpes por segundo, y esquivó estos ataques con una pierna rota. Alcanzando a Ayoria para patearlo. Ayoria afirma que golpea millones de veces por segundo, mostrando una clara diferencia entre aquellos que alcanzan la velocidad del sonido y los que alcanzan la velocidad de la luz. Pero nuevamente Seiya pudo reaccionar a sus ataques elevando su cosmos.
y derrotándolo con sus meteoros de Pegaso, que para hacerle efecto a un caballero de oro, esos meteoros tuvieron que viajar a la velocidad de la luz o superior. Después de esto, ahora confirmo que el cosmos de Seiya había superado el cosmos de un caballero de plata, comparándose con un caballero de oro. Seiya soportó la técnica de Shaka. Capitulación de demonios. También soportó la aguja escarlata de Milo de Escorpio. Seiya también llegó a pelear contra Saga de Géminis, donde nuevamente igualó a un caballero de oro, aumentando la velocidad de sus ataques desde Mach 1 hasta Mach 120, hasta que sus meteoros superaron la velocidad de la luz. Recordemos que Seiya pudo derrotar momentáneamente a Saga aún sin sus 5 sentidos, lo que también le permitió elevar su cosmos. El remate vino cuando todos los caballeros de bronce le enviaron su cosmos a Seiya, lo que le permitió despertar el séptimo sentido y superar a Saga con un cometa de Pegaso. Durante el arco de las 12 casas, vimos a Seiya superar varias veces a los caballeros de oro, aunque fuese un caballero de bronce. Llegando al arco de Poseidón, este explica que existen 7 pilares que sostienen sus respectivos océanos, los cuales están custodiados por los generales de Poseidón. Ellos poseen un poder superior a los caballeros de oro, y en el centro de todo, se encuentra el pilar central, uno que no podría ser destruido ni aunque el fin del universo llegara. Algo que es confirmado en el idioma original. Para esta saga, las armaduras de bronce de los caballeros fueron resucitadas con la sangre de los caballeros de oro, siendo claramente más poderosas que antes. Atena quedó encerrada en el pilar central, y para liberarla sería necesario destruirlo, algo que es imposible, pues ni siquiera un cataclismo podría hacerle algo. Las armaduras de las marinas son equiparables a una armadura de oro, por lo tanto, nuevamente Seiya y los demás se enfrentarán contra adversarios bastante poderosos. Pero aún así Seiya logró agrietar la armadura de Bian. También resistió la técnica especial de Bian sin tambalearse. Cuando Seiya eleva su cosmos hasta igualar el de los caballeros de oro, su armadura se torna dorada. Con esta elevación derrotó a Bian con un cometa de Pegaso. Seiya soportó un ataque de Poseidón, sin embargo toda su armadura fue destruida. Tras esto, la armadura de Sagitario volvió a ayudarlo. Cuando Seiya ocupó la armadura amenazó a Poseidón con dispararle una flecha de oro a su corazón. Sin embargo Poseidón desvió la flecha hacia Seiya. Los caballeros admitieron que ni siquiera las armas de la armadura de Libra, que son capaces de pulverizar estrellas, podrían derribar el pilar central. Pero recordemos que todo en el universo está compuesto de átomos, por lo tanto es destruible. Así que Seiya con la ayuda de Shiryu y Ryoga se lanzó hacia el pilar central. Ni siquiera el tridente de Poseidón podía detener a Seiya, quien había superado la velocidad de la luz. Seiya podía obrar un milagro gracias al séptimo sentido. De esta manera, logró desplomar el pilar central. Recordemos que este pilar no podía ser destruido ni siquiera con la fuerza de todos los caballeros de oro juntos. Aún así Seiya logró rescatar a Atena. Más adelante Shion resucitaría las armaduras de bronce, pero esta vez con la sangre de Atena. Ahora serían las armaduras más poderosas. Los caballeros tenían que ir al inframundo, un lugar donde los espectros de Hades podían andar gracias a su protección. Sin embargo, un simple ser humano moriría ahí y nunca más volvería a la vida. Pero aún había otra forma de ir, y es activando el octavo sentido. Verán, una vez llegando al Hades, uno queda sujeto a sus leyes y normas, por lo tanto enfrentarse a Hades es casi imposible. El octavo sentido reside en un lugar del cosmos todavía más profundo que el del séptimo sentido, y todo el mundo muere sin haberse dado cuenta en ningún momento de que lo poseía. Y naturalmente cuando una persona muere, el octavo sentido aflora por primera vez. Tras la muerte de un ser humano, cesa la actividad de los primeros 7 sentidos que hasta entonces había utilizado. Es justo entonces cuando aparece en Laia Vigna, el octavo sentido. Durante su viaje, los caballeros tuvieron que atravesar la hiperdimensión, un lugar donde el espacio-tiempo gira y se retuerce sobre sí mismo, un lugar donde solo los dioses pueden llegar. Seiya pudo cruzar más fácilmente gracias a que su armadura generó un par de alas. Pero generalmente los caballeros lograron cruzar esta superdimensión gracias a que sus armaduras estaban unidas con la sangre de Atena, de lo contrario habrían sido absorbidos por ese espacio al igual que Minos. Después de atravesar billones de galaxias, después de pasar por trillones de puntos oscuros, llegaron por fin a los campos elíseos. Como si cruzar millones de galaxias no fuera suficiente, Seiya pudo reaccionar a un ataque de Thanatos, el mismo que afirmó que podía atacar a años luz de distancia, como pensaba hacer en contra de la hermana de Seiya, por lo tanto ese ataque tenía que cruzar muy posiblemente toda la hiperdimensión para llegar a ella. Aún así Seiya pudo ponerse en medio y de paso soportar tal ataque. Los ataques de Thanatos eran tan potentes que podían destruir las armaduras de oro fácilmente. Los caballeros son capaces de obrar milagros y desplegar un poder ilimitado que puede incluso superar al de los dioses. Gracias a esto, al igual que en la era mitológica, las armaduras que habían sido ungidas con la sangre de un dios se convertirán en todopoderosas armaduras divinas.
Las armaduras divinas solo pueden ser vestidas por dioses escogidos, específicamente, los 12 dioses del Olimpo comandados por Zeus. Las armaduras resucitadas con la sangre de un dios, terminan adquiriendo el poder casi ilimitado de las armaduras divinas. Armaduras cuyo poder trasciende al de todos los tipos de armadura conocidos, bronce, plata y oro. Seiya pudo reaccionar a los ataques de Thanatos gracias a esta armadura. Así como también golpearlo. También pudo igualar la potencia de la terrible providencia de Thanatos. Para finalmente rematar a Thanatos con sus estrellas fugaces de Pegaso. También pudo eludir y sorprender a Hipnos. En la batalla final contra Hades, todos los caballeros principales vestidos con su respectiva armadura divina, atacaron al unísono a Hades. Aunque sus ataques fueron un tanto inútiles. Y Hades pudo repeler a todos de un movimiento. Y como dije, fueron un tanto inútiles, pero no por completo, ya que lograron romper algunas partes de su armadura. Seiya había resistido varios golpes de la espada de Hades e incluso este mismo afirmó que durante la era mitológica, el Pegaso fue el único hombre en toda la historia que había logrado herirlo. Pero aunque Seiya intentó atacarlo con todas sus fuerzas, sencillamente Seiya era el que salía lastimado. Pero más adelante, gracias a la bendición de Atenea, Seiya logró hacerle daño a Hades. Pero desafortunadamente Hades logró incrustar su espada en el pecho de Seiya, lo que provocó que el cosmos de Seiya fuera disminuyendo y cayendo en una especie de coma. Sin embargo, Hades fue derrotado por Atenea, quien atravesó el cuerpo de Hades con su báculo. Durante episodio G-Assassin, cuando Shura estaba en aprietos contra el caballero Gungnir, Seiya intervino sus ataques con sus meteoros de Pegaso. Seiya podía nulificar todos los ataques de Gungnir, los cuales anteriormente se habían descrito como un disparo de infinitas estrellas. Gracias a la bendición de Atenea, Seiya pudo despertar la armadura divina durante esta batalla, atacando innumerables veces a Gungnir. Los ataques de Seiya parecían no terminar, pero Gungnir confiaba en que su espada lo protegería y que los ataques de Seiya cesarían. Si bien los humanos son finitos y los dioses son infinitos, los humanos pueden alcanzar el infinito. Pueden superar sus tormentos interminables y heredar la voluntad del pueblo, este sentimiento se vuelve eterno. Por eso los santos pueden generar milagros, ya que ellos poseen un potencial infinito. Y así, de esta manera, mientras la armadura divina de Seiya brilla con un intenso dorado, lanza su ataque hacia Gungnir, que termina por destruir su espada sagrada. Durante Next Dimension, aunque Seiya parecía estar muerto, aún emanaba una gran cantidad de cosmos. Incluso se comparó su cosmos con el de un cosmo divino. Algo importante a mencionar es que Aiolos, como el sumo sacerdote, elevó su cosmos hasta alcanzar el noveno sentido y su poder pudo rivalizar contra la exclamación de Atenea. Recordemos que este ataque es equiparable al Big Bang. Asimismo Aiolos destruyó todo, llevando todo a la oscuridad. Esto provocó que el propio inframundo desapareciera, destruyéndolo por completo, algo que ni siquiera Hades podía prevenir. Y aún si Seiya resistió la nada absoluta, sin la necesidad de una armadura. Seiya poseía la espada sagrada Kusanagi no Tachi, la cual podía rivalizar con los ataques de Aiolos. Seiya también contaba con el poder de la diosa del sol Amaterasu. Seiya usaría su poder para activar todo el potencial de la espada sagrada. Con esta espada barra armadura Seiya podía bloquear los ataques de Aiolos con su inviolabilidad absoluta. Y por si no fuera poco, esos mismos ataques también los podía absorber y cambiarlos por otro poder diferente, mejorando la potencia de ataque del mismo, lanzando su flash solar. Con ayuda de Shun y su cadena de nébula, podían proteger a la Tierra. Seiya también contó con el apoyo de Yoga y Shiryu, hasta que Shura se recuperó y tomó nuevamente el protagonismo de esta batalla. Shura pudo derrotar a Aiolos debido a que Seiya le envió su espada sagrada barra armadura. De esta forma Shura usó la espada divina para cortar a Aiolos con su ex machina. Lo potente aquí es que Aiolos estaba siendo potenciado por el noveno sentido y el Dunamis, el poder de los dioses. Un poder que explicaré más adelante en el apartado de Power Scaling. Y por si no fuera suficiente, también estaba siendo potenciado por Zeus, ya que este mismo estaba poseyendo el cuerpo de Aiolos. Y aún así fue derrotado de un solo ataque. Gracias a que la sagrada Ame no Murakumo no Tsurugi se había convertido por en un momento en la espada de Shura. La derrota de Aiolos barra Zeus hizo que todo volviera a la normalidad. El poder de Zeus le permitió a Aiolos abrir las puertas del inframundo y conectar ese mundo con múltiples dimensiones. Antes de llegar al Power Scaling con los demás caballeros, terminemos con las hazañas de Seiya en episodios G-Requiem. Durante esta serie vemos al inicio que todo el mundo estaba ardiendo. Y nadie en el mundo, excepto Seiya, se encontraba ahí, aunque su cosmos estaba a punto de desaparecer. Aquí existían armaduras malvadas que solo existían para matar gente. Y aún sin armadura, Seiya podía contrarrestar los ataques de estas armaduras malvadas. Así como atacarlas sin ningún problema, hasta el punto de derrotarlas. Las armaduras habían desaparecido, su cosmos fluye y cae, todo lo que los convertía en un santo estaba desapareciendo. Y aún así Seiya seguía luchando.
Un mar negro había borrado todas las constelaciones y con ellas todo el poder de las armaduras había desaparecido. La lluvia kármica arde con el poder del karma del hombre y aquellos expuestos a la lluvia, les roba todo su poder, incluso sus almas y desaparecen sin dejar rastro de su existencia. La armadura de Pegaso que le había dejado Shun es la última armadura en la tierra. Sin embargo, la espada que Hades había incrustado en Seiya sigue carcomiendo su alma y debilitando su cosmos. La armadura no responde a su cosmos, la armadura es pesada y no lo reconozco como un santo. O sea, para que se den una idea. Desde un principio nada ni nadie existe en el mundo, solo está Seiya, quien está debilitado por la espada de Hades que lastima su alma, su cosmos está desapareciendo y su constelación está destruida, por lo que su poder general también se disminuye. Y aún así, con todas estas debilitaciones Seiya es capaz de destruir múltiples armaduras malvadas. Eso hasta que se encontró con Estéropes, hijo del cielo y la tierra, uno de los 3 cíclopes que proviene de una dimensión superior a la de los hombres. Los cíclopes estuvieron encerrados en el Tártaro bajo órdenes de Zeus. Por obvias razones son inferiores a Zeus. Seiya afirmó que este hombre regresó de las profundidades del inframundo y obtuvo el poder de resistir a los dioses. La única razón del por qué Seiya era el único santo que podía seguir existiendo, era debido a la espada de Hades. El dios del inframundo dejaba seguir viviendo a Seiya en ese mundo. Hades no le permite a Seiya morir y por consecuencia no le permite caer al inframundo. Seiya estuvo soportando una paliza enorme por parte de Estéropes. Incluso defendió a Shun como Hades de ser atacado. Estéropes ya había confirmado que a Seiya se le estaba terminando el cosmos, y que los seres inferiores debían aceptar todo de los seres superiores. Es como en el mundo de Dios, si alguien nace como un dios inferior, será tratado como ganado el resto de su vida. Esa es la jerarquía kármica. Si alguien está por debajo de otro, debe derrotarlo para ganarse su respeto. Pero Seiya ya ni siquiera podía hacer arder su cosmos, y eso que era el santo de mayor rango en el mundo. Aunque Seiya ya no tenía su armadura de oro y su cuerpo estaba muriendo, y técnicamente ya tampoco era un santo de oro. Incluso así, la armadura no termina a un santo. Un santo es una persona que nunca se rinde a pesar de las adversidades y continúa luchando. Seiya es un guerrero de la diosa de la guerra que logró hacer arder su cosmos, a pesar de todos los puntos en contra. Seiya estaba elevando su cosmos lo más que podía. Y parecía tener ayuda de Aldebarán. El simple cosmos de Seiya estaba desintegrando el cuerpo de Estéropes. El cosmo de Aldebarán había aparecido debido a que Seiya aún conservaba la punta del cuerno que había cortado del casco de Aldebarán. Y aunque esté muerto, su fuerza y sentimientos aún viven. Se había creado un milagro que permitió que los pensamientos residuales del Caballero Dorado del Toro aparecieran. Gracias al apoyo de los residuos de Aldebarán, Seiya pudo derrotar a Estéropes. Más adelante el cíclope Brontes estaba atacando a Seiya con un número infinito de rayos carmesí. Rayos de luz que se multiplicaban infinitamente. Seiya pudo resistir estos infinitos ataques sin problema alguno. Brontes podía bloquear fácilmente los meteoros de Seiya. Los meteoros fueron absorbidos, Brontes es capaz de mover sus ataques desde cualquier posición a voluntad. Todos sus ataques se mueven por el espacio y golpean a distancia cero. Nuevamente Seiya volvió a resistir los rayos infinitos de carmesí. El caballero de Pegaso fue el único en derrotar a Hades en la era del mito. En otras palabras, el caballero Pegaso tiene el factor de ser un asesino de dioses. Más adelante Seiya conseguiría una nueva armadura, llamada como armadura dorada Sinapsis. Una armadura que proviene de los santos de oro de todas las dimensiones, generada a partir del espíritu justiciero que fue producto de un milagro. 12 fragmentos de otras dimensiones. Esas 12 partes fueron juntadas en una sola armadura. Se encajan entre sí para crear una variante inexistente de una prenda sagrada. Desgraciadamente Seiya aún no mostró alguna hazaña relevante con esta armadura. Así que ahora sí pasemos al power scaling con los demás personajes. En términos de velocidad, por ejemplo, tenemos a Ikki que recorrió trillones y cuatrillones de kilómetros para escapar de Shaka. Ikki también resistió la explosión de galaxias de Saga. Una técnica capaz de destruir inmensos cuerpos celestes, estrellas y planetas. Algo que es corroborado por el idioma original. Aunque la guía confirma que esta técnica es capaz de destruir la galaxia. Algo que también es remarcado en episodios G, un poder capaz de destruir incluso galaxias. La propia Excalibur de Shura es capaz de partir planetas. Caballeros como Shun y Yoga resistieron la técnica de Anoter Dimensión de Saga. Una técnica que básicamente le hace un BFR al contrincante, enviándolo a un mundo paralelo donde no existe posibilidad de escapar. Y la cadena de Shun es capaz de atravesar este espacio interdimensional, logrando alcanzar al sumo sacerdote como para tirarle el casco. Caballeros como Shiryu también han logrado derrotar a caballeros de oro, incluso sin armadura, usando únicamente la fuerza de su cosmos. El nivel máximo de expansión del cosmos es el séptimo sentido que todos poseemos y cuyas capacidades superan a las del sexto sentido. Este sentido no es algo que puedan transmitirse entre los humanos, sino que tiene que crecer en el interior de uno mismo, despertando a medida que suceden los combates.
Aunque el cosmos de los protagonistas no superan todavía el nivel del de los caballeros de bronce, tienen todavía la posibilidad de expandir su cosmos más allá del límite. De esta manera Shiryu podría haber generado un milagro para derrotar a un caballero de oro. La armadura de Libra posee diversas armas, las cuales solo pueden ser utilizadas con el debido permiso de Atenea. Ya que en principio, los caballeros luchan sin armas. Cada una de estas armas es capaz de pulverizar un planeta, y recordemos que ninguna de estas pudo destruir el pilar central de Poseidón. En episodios G caballeros como Aiolos pueden elevar su cosmos para superar la velocidad de la luz, lo que ya remarca que los caballeros no están limitados a la velocidad luz, y que pueden alcanzar velocidades masivamente superiores a la luz o literalmente tener velocidad infinita. Técnicas como el Stardust Revolution de Shion son capaces de destruir el universo, pues su cosmos se vuelve tan fuerte como el Big Bang. Similar a Seiya durante la batalla con Aldebaran. Uno de los tirantes también fue capaz de lanzar un ataque llamado Temnei. Un ataque físico que corta un vacío donde se puede ver el universo. Ya que sus brazos son capaces de dividir el mundo / universos y traer otros. Y aún así Mu con su técnica Starlight Extinction fue capaz de absorber dicha dimensión con sus luces y desaparecerla. No hay nada que pueda escapar de la luz y una vez que la entrada está cerrada, todo desaparece. Mu usando de igual manera Stardust Revolution fue capaz de crear un universo y dejar caer meteoritos sobre el monstruo de cientos de brazos. Remarcando así, el nivel universal de los caballeros. Eschatos Dunamis, el absoluto poder divino. Es la fuente de poder de los dioses, un cosmo que solo las deidades que dirigen la destrucción pueden tener, un poder arcano desde la era del mito. Cuando Aiolos había perdido sus 5 sentidos, incluso el sexto, comenzó a activar el séptimo sentido, aquel que trasciende la muerte. Con el séptimo sentido, podía rivalizar contra el Dunamis de los titanes. Hasta el punto de superarlos. Con el séptimo sentido, puede superar incluso a un dios. Un poder que surge gracias al potencial infinito de los humanos. Durante la Titanmaquia un titán creó un poder capaz de aniquilar a los titanes. Un poder terrible que podría aniquilar a los dioses. Dicho poder era Keraunos, el poder del rayo. Un poder que poseía a Iolia. Keraunos es el rayo que está bajo el poder de Zeus, un poder creado para destruir a los titanes. Continuando con el scaling, recordemos que Seiya pudo herir a Hades. Si bien, algunos creen que el máximo potencial de Hades es sistema solar por apenas mover algunos planetas, recordemos que hasta este punto del vídeo, se ha visto a varios caballeros ser de nivel universal. Además que desde la presentación de Hades, su mera alma era un universo. Además que su misma existencia estaba sosteniendo todas las dimensiones que atravesaron los caballeros, me refiero a el infierno, la hiperdimensión y los campos elíseos. En la página oficial de Saint Seiya se dice que una de las prisiones del infierno existe más allá del espacio-tiempo, lo que podría suponer que toda la estructura del inframundo existe más allá del espacio-tiempo del multiverso, ya que recordemos que existe en el multiverso en Saint Seiya. Y todavía se tenía que cruzar la hiperdimensión que existe entre el inframundo y los campos elíseos, y el nombre de hiperdimensión no es para nada raro, pues el idioma original usa los kanjis de dimensión superior, que generalmente las traducciones interpretan esos kanjis como hiperdimensión, extradimensión o superdimensional. Y todavía están los campos elíseos. La guía menciona 2 datos interesantes y son que los santos de bronce tuvieron que cruzar un mundo extradimensional para llegar a los campos elíseos. Los campos elíseos son un lugar donde solo aquellos elegidos por Dios pueden entrar después de la muerte. Cruzando una dimensión extra más allá del muro de los dolores. Mi intención no es escalar a Seiya a través de dimensiones superiores, sino al menos remarcar que la existencia de Hades sostenía al menos 3 espacio-tiempo diferentes. Por lo que Seiya con la armadura divina, debería ser al menos multiversal bajo, al menos con este scaling. Ya que recordemos que en la pelea de Shaka contra Shijima crearon y destruyeron incontables universos. Las armaduras divinas trascienden el poder de las armaduras de Or. Al final, Seiya con sus armaduras más poderosas como la divina, la Amaterasu y la Sinapsis, debería ser multiversal de incontables universos con velocidad infinita e inconmensurable por atravesar la hiperdimensión. En el apartado de Axe tenemos milagros. Seiya puede generar milagros haciendo arder su cosmos. Manipulación de energía. Con el cosmos Seiya puede utilizar sus técnicas. Manipulación de materia y negación de durabilidad. Los santos pueden destruir la materia a nivel atómico con el cosmos. Evolución reactiva. Los santos son capaces de adaptarse a cualquier situación y o ataque. Una misma técnica no funciona 2 veces en el mismo santo. A casualidad tipo 1, un santo bañado en la sangre de un dios, no se ve alterado por los cambios de su historia. Salud.
Los santos pueden regenerar y dar vida a los demás usando su propio cosmos. Resistencia a todo lo anterior, además de manipulación espacial y temporal. Gracias a la sangre de Atena, Seiya pudo cruzar el hiperespacio sin ser destruido. Manipulación de maldiciones y negación a la manipulación de vacío y negación de la inmortalidad tipo 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Seiya sobrevivió a la nada absoluta y resistió ser apuñalado por la espada de Hades, que lo eliminó del ciclo de Samsara y lo envió a mundo más allá de la muerte, pero la sangre de Atena evitó su eliminación total. Manipulación de leyes y de muerte. Cualquiera que alcance el octavo sentido es capaz de trascender la muerte y puede desplazarse en el inframundo, ignorando las leyes de Hades así como resistir la muerte instantánea. Sinbad es el antiguo rey de Cindería, el innovador mundial, el jefe de la Alianza Internacional y el presidente de la compañía más poderosa del mundo, Cindería Trading Company. También lideró la Alianza de los 7 Mares. A menudo le acompañan miembros de los 8 generales, que son sus aliados de mayor confianza. Primero, déjame explicarte conceptos fundamentales de Magi, empezando por su sistema de poder llamado Magoi. El Magoi es la energía que el Ruk crea. Cielo, mar, tierra, existe en todo. Cada persona tiene su Ruk interior, con él pueden producir cierta cantidad de energía que puede ser utilizada. Básicamente, además de la energía que produce el Ruk interior de cada ser humano, también pueden usar una cantidad indefinida de energía. Con el Magoi, se pueden materializar armas llamadas como Jin/genios, los cuales necesitan una producción constante de Magoi para funcionar. Por ejemplo, si Aladdin usa su flauta, Jin le comienza a dar hambre y sueño, lo que provoca que su estamina disminuya. Si bien los Magi son los magos con una reserva básicamente infinita de Magoi, los cuerpos de los Magi tienen un límite que pueden soportar. Cuando los Magi ya no pueden absorber el Magoi a su alrededor, comienzan a usar su propio Magoi interno, y en caso de usar mucho pueden ocasionar su propia muerte, aunque sean Magis. Por otra parte, el Ruk es el hogar de las almas. Cuando alguien muere, su cuerpo regresa a la tierra, pero su alma regresa al Ruk. La guía del Ruk es lo que se llama destino. El Ruk es en sí una interpretación alegórica del destino y el cauce de la vida. Magnostat ha clasificado los infinitos tipos de Ruk en 8 grandes categorías. Primer tipo, Ruk que manipula el calor/llamas. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos rojos. Segundo tipo, Ruk que manipula el agua. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos azules. Tercer tipo, Ruk que manipula la luz. A los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo, se lo llama magos naranjas. Cuarto tipo, Ruk que manipula el rayo. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos amarillos. Quinto tipo, Ruk que manipula el viento. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos blancos. Sexto tipo, Ruk que manipula el sonido. A los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se los llama magos verdes. Séptimo tipo, Ruk que manipula el poder/fuerza. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos negros. Octavo tipo, Ruk que manipula la vida. Los magos que tienen una mayor afinidad con este tipo se llaman magos púrpura. Para empezar, los Magi deben aprender a usar un tipo de Ruk/Magoi, ya que en el nivel más alto de control, el Magi puede combinar los 8 tipos. Hay una carga cada vez que se usa magia, y el Ruk dentro del cuerpo, limita subconscientemente la salida de la magia para proteger el cuerpo. Entrenando el cuerpo, puede eliminarse este límite. No es bueno confiar solo en un tipo de Ruk, el Ruk es un gran flujo, por esa razón, al comunicarte por igual con todos los tipos de Ruk, tu conductividad Magoi aumentará. Y como resultado, incluso el poder de la especialidad mágica aumentará. Magos y hechiceros son rangos de magis. La magia es la transformación de mago y en otras sustancias, puede ser agua, fuego o truenos. Pero la gente normal, sin herramientas especiales como revestimientos de metal, revestimientos domésticos o objetos mágicos, no podrán hacer la transformación. Sin embargo, hay algunos que pueden transformar su mago y sin ningún tipo de herramientas. Pueden conversar con el Ruk desde su nacimiento. Y pueden dar órdenes especiales a Ruk, lo que lleva a la ocurrencia de muchos tipos diferentes de fenómenos naturales. Son comunicadores vivos que están más cerca del gran flujo del mundo. Y esos son los Magicians. Además, hay diferentes tipos de rangos de Magis, eso depende de la cantidad de Magoi que pueda producir su Ruk y se clasifican en Magis, capaces de obtener la voluntad del Ruk de otros. Hechiceros. Tienen una gran cantidad de Magoi dentro de sus cuerpos. Médicos, brujos, adivinos, etc. Solo tiene una pequeña cantidad de Magoi dentro de sus cuerpos. Magis como Judal, tienen un poder infinito.
Los magis pueden crear barreras para bloquear ataques maliciosos. Esta barrera se activa de forma pasiva, ya que los magis a cambio de usar magia, sus cuerpos son más débiles de lo normal. Para cubrir este punto débil, los magos están calificados para nacer con el conocimiento para usar Volk. Cosas como la magia se pueden usar para lograr muchas otras cosas, como por ejemplo, Shar al-Magut, una técnica que refracciona la luz en el vapor de agua, pudiendo desaparecer de la línea de visión de los demás. La magia son fórmulas, no importa qué órdenes le des a los Rooks, y no importa lo que pase, todo está listo. La verdad que crea el mundo, descifrar y combinándolo, para hacer un fenómeno diferente. Esto es magia. Magis como Aladdin con mucho Magoi, pueden crear decenas o cientos de fórmulas para combinar y hacer gran magia. Por otra parte, los Jinn son vida artificial creada a partir del Root, siendo de esta forma creados por aquellos amados por el Root, en otras palabras por los magos o un magi. Aladdin pudo derrotar a Morgiana, quien a su vez es descendiente de una legendaria raza de guerreros llamados el Clan Finalista, la tribu de caza definitiva del Continente Oscuro. Sus patadas son como rayo, e incluso podían derrotar al rey de las bestias de un solo golpe. A Aladdin le bastó de un ataque básico para dejarla fuera de combate. Judal pudo desprender una mazmorra completa de un simple movimiento, dejando un cráter enorme. Aladdin después tuvo una batalla de magia contra Judal, donde el Magoi es poder puro. Y cambiando la fórmula del Magoi, Judal podía usar magia de rayo. El Rook causa a todos los sucesos naturales del mundo, usando la energía que produce. En otras palabras, es la energía que producen los Rooks, que causan tormentas, fuego y truenos en la naturaleza. Judal utilizaba la niebla del pueblo de Balbad para ordenar a los Rooks que recojan toda el agua del aire, generando así hielo, su habilidad especial. Además de que podía volar gracias a que estaba manipulando la gravedad misma, el hecho de que podía manipular diferentes tipos de magia, lo hacía bastante increíble. El Jinn de Aladdin es Hugo, un gigante que puede causar fuertes golpes, capaces de destruir decenas de metros a la redonda. Con Hugo, Aladdin pudo dejar fuera de combate a Judal. Debido al incidente, algunas personas del Imperio Co hicieron acto de presencia, entre ellas la princesa, que pudo penetrar a Hugo. A su vez la princesa comenzó a activar su Jinn, invocando a unos espíritus que más adelante usaría como armadura, pero Sinbad pudo negar su Jinn, haciendo que desaparezca con solo tocarlo. Antes de continuar con Sinbad adulto, regresemos un poco al pasado. Desde su nacimiento, Sinbad llamó la atención de varios magos, incluso se mencionó que el mismo Rook estaba tronando. A sus 14 años pudo asesinar un dragón. Ya de adulto, Sinbad pudo resistir ser contaminado por Rook negro. Con este Rook se podía manipular a gente como marionetas, pero Sinbad pudo usarlo a su favor. La razón fue que el cuerpo de Sinbad ya estaba maldito y por ello la maldición no funcionó en él, y usando el poder ambos Rooks, blanco y negro, lanzó su ataque Foraz Zoura que terminó destruyendo una montaña por la mitad. También pudo contrarrestar el ataque Bainel Ganetsa con su ataque Foraz Zoura, de no haberlo hecho, toda la armada de Sindaria habría sido aniquilada de un solo golpe. En su forma Cepar, Sinbad puede lanzar un grito sónico que puede mandar a dormir a todos a su alrededor. Básicamente, manipulación mental. Sinbad es una persona diferente, él nació con una enorme cantidad de mago y a su disposición, alguien que puede sentir el destino. Es una singularidad que, si bien está limitado al destino, es alguien que puede desviarse del mismo. Verán. El destino es magia, es el flujo de la gran voluntad que guía este mundo. En este mundo, hay un flujo inevitable que guía todo lo que la gente piense, sienta o crea. La gente ve todo eso como algo que ocurre debido a su propia voluntad, pero la realidad es que solo existen dentro de ese flujo del destino, lo que significa que no pueden ir en contra de ese sistema establecido en el mundo. Pero ¿qué pasaría si todo este sistema fue creado por alguien más? El por qué la gente nace o muere, el por qué aman u odian. ¿Qué tal si las personas viven una vida falsa? Basadas en las reglas que se crearon dentro de este sistema. Las posibilidades de liberar el mundo de las ataduras del destino, está en Sinbad. Aquel que nació para oponerse al destino. En Magi, Dios es el gran padre, el creador de todo el mundo. La fuente y el origen de todo el Rut, Iyala. Iyala es una existencia más allá del mundo. Es la gran voluntad que domina el destino. Todo esto ya tiene que ver con la jerarquía de dioses que veremos más adelante. En Magi existe Alma Toran, un mundo que existe en un diferente espacio-tiempo al normal. Es como ponerse frente a un espejo, incluso si dentro de ese espejo hay un mundo, no podremos alcanzarlo, y este mundo y el otro mundo podrían prosperar y luego ser destruidos sin entrar en contacto por toda la eternidad. Habiendo muchos mundos más allá en algún lugar, el creador de todo el mundo de Aladdin y Sinbad es el hombre llamado Rey Solomón. Él controla todo el Rut, él es el dios que creó la divina providencia de ese mundo. Se puede decir que el Ruk es el espíritu que mora en los diferentes seres vivos que habitan este mundo. Se puede ver, existe en una dimensión totalmente diferente. Por ejemplo, imaginen estas 3 hojas de papel, apiladas exactamente una encima de la otra. Son el mundo en el que Aladdin y Sinbad viven. Pero, ¿cuántas capas de dimensiones, cada una con diferentes cualidades, se apilan para crear este único mundo?
Cada capa está muy cerca del mundo de Sinbad y, sin embargo, la mayoría de la gente no puede verlas. Primero, tenemos el mundo físico, el que está a nuestro alrededor. Después está el mundo vectorial, donde existen las leyes de la física. El mundo que Solomon puede ver. Y finalmente, el mundo espiritual, donde los pájaros de Ruk vuelan. Pero un problema es que, es realmente difícil usar la energía de otra dimensión. Se necesitaría una gran cantidad de poder mágico y habilidad para generar algo de una dimensión que no esté alineada con la tuya. Por ejemplo, para usar el Ruk en este mundo, se necesitaría una enorme cantidad de energía, a la par con todo el poder de Ila. Una energía que ni siquiera Solomon o David pueden hacer. El Ruk, siendo el medio de registro de las almas, es el mismo para todas las almas en las que mora, sin importar cuán diferentes sean. Aquello que todas las especies comparten por igualdad por naturaleza, es el Ruk mismo. La agenda de Dios es mejor conocida como destino. En el mundo, hay un flujo absoluto. Todo fluye hacia un solo destino, las cosas que suceden por mera casualidad, como la alegría, la ira, la vida, la muerte, no son más que componentes necesarios para que algo en este mundo avance. Dios hace que sucedan innumerables fenómenos en este mundo para hacerlo avanzar. La gente piensa que todo lo hace por su propia voluntad. En el Ruk, es decir, en el mundo espiritual hay un gran poder, tan grande que se podría cambiar el destino mismo del mundo. La magia para robar el Ruk de Ila y superponer las dimensiones en una sola. Sinbad es una singularidad que puede escuchar la voz de David, esa es la prueba de que está excediendo sus límites humanos y así se convertirá en una existencia superior que no es David ni Sinbad. Y así, finalmente llegará al Palacio Sagrado, pudiendo ver el destino en su totalidad y se convertirá en el gobernante del Ruk, siendo capaz de reescribir el destino por completo. Esta es la ambición de Sinbad, cambiar el mundo con sus propias manos, someter al mismo destino y tomarlo todo. Tiempo después Sinbad se convirtió en luz y empezó su camino hacia el Palacio Sagrado. Antes de llegar, se enfrentó contra Hugo usando su Djinn Crocell, con el cual toma una forma de centauro o algo parecido. Sin embargo, Hugo no permitiría que Sinbad llegara, lanzó un ataque de monjas ángeles que Sinbad destruyó fácilmente. Y cuando finalmente iba a llegar al Palacio Sagrado, fue completamente aplastado por la mano de Hugo. Hugo no permitía su entrada ya que Sinbad era un simple humano común y corriente. No había forma que Sinbad derrotara a Hugo, él fue el responsable de crear las vasijas de metal y todo su mundo. Es como si un personaje de ficción quisiera atacar a su propio autor, es simplemente imposible. Sus posibilidades de llegar al Palacio Sagrado son de cero. Entre más se acercaba a Hugo, Sinbad se quemaba, su cuerpo se derretía por completo. Simplemente antes de llegar al Palacio Sagrado, Sinbad terminó rostizado y en su viaje, murió. Cuando Sinbad murió, su Ruk blanco y negro se dividió. El Ruk blanco lo recogió Hugo y lo puso de vuelta al gran flujo. Por otro lado, su Ruk negro tomó la forma del antiguo David, el cual tomó la posición de Hugo como guardián del Palacio Sagrado. Como nuevo gobernante del Palacio Sagrado, David podía no solo destruir ese pequeño planeta, sino crear todo un universo nuevo e infinito. Podía rehacer todo según su voluntad, aunque el gusto le duró segundos. Pues Hugo volvió a estar encima de él. Aquí entramos a la jerarquía de dioses. Esto es lo que pasa cuando te conviertes en un dios que supera a Dios mismo. Básicamente Hugo ya sabía que David pensaba usar a Sinbad para alcanzar el Palacio Sagrado, pero esto no era posible porque David había absorbido a Ila y el Palacio Sagrado es un sistema diseñado para circular la energía del mundo de Ila de forma eficiente, y como Hugo también es parte del mundo de Ila, la humanidad no debería ser capaz de predecir las acciones de Dios. Básicamente cuando Dios mira dentro de su creación, uno también puede mirar hacia atrás. En otras palabras, Hugo se refiere a la estructura de múltiples capas de los dioses. Y los medios por los cuales se pueden intercambiar de rango dentro de su orden. Un personaje que aparece dentro de una historia nunca puede superar al que escribe la historia. Pero si piensas en la realidad como una estructura de varias capas, entonces no sería extraño que haya una jerarquía incluso entre los dioses. Hugo tenía a David y a Ila en el Palacio Sagrado dentro de un pecero. Y aunque estos eran simples peces, estaban creando un mundo de orden inferior, un cosmos con todo y vida. Por cierto, no existe el tiempo en el Palacio Sagrado. Regresando con David, podemos ver cómo hay hasta galaxias en su mundo, él es Dios en su propio mundo. Sin embargo, su destino iba a cambiar, solo era una piedra en el camino. El Palacio Sagrado, el destino e incluso los dioses fueron una piedra en el camino para Sinbad. Hugo se sorprendió al ver a Sinbad, pues debía ser parte del gran flujo, perdiendo su individualidad. David explica que los 7 Djinns contenieron el Ruk de Sinbad. Después de eso, fue una tarea sencilla para David extraerlo del flujo. Ahora que el rey Solomón no se encontraba, no había nadie que pudiera guiar el mundo, el único que podía reemplazarlo era el rey Sinbad. Finalmente Sinbad se ha convertido en el nuevo gobernante del Palacio Sagrado y apenas tuve el control reescribió el mundo. Esto fue confirmado por Aladín más adelante, el mundo había cambiado. Sinbad reescribió el Ruk desde el Palacio Sagrado. El Palacio Sagrado es la sala de control del Ruk.
Incluso puede manipular los pensamientos de todos al mismo tiempo. Y claro, Sinbad terminó confirmando que ascendió al Palacio Sagrado y reescribió el Ruk. Sinbad explica que el universo está compuesto por incontables capas de mundos, con diferentes dioses existiendo en cada uno de esos mundos. Y Hugo obtuvo la aterradora habilidad en cambiar ese orden. Vemos cómo Sinbad destruye a Illa y su mundo. La ambición de Sinbad hace que supere todo. Aquellas personas que no tienen deseos no tienen más opciones que interpretar los papeles que otros les dan. Pero Sinbad es diferente, él superará a cualquier dios y seguirá ascendiendo aún más alto y continuará superando a los dioses por encima de él. Para siempre. Sinbad envió a todos dentro del Palacio Sagrado, el cual había cambiado de forma según los deseos de su nuevo gobernante. Ahora que Sinbad era el dios del mundo, su propósito es regresar a todo el mundo de vuelta al Ruk. Ya que ese es su destino, un destino que el rey Solomón o algún dios de un mundo mayor eligieron para Sinbad. El plan de Sinbad también es alcanzar a dioses superiores, un plan vertical. Busca romper el techo de su mundo para alcanzar planos superiores, pero para hacerlo, todos deben morir y convertirse en Ruk. De esta forma, Sinbad ascendería a mundos superiores y derrotar a los dioses de esos mundos. Los dioses de aquellos mundos superiores, aún tienen el poder de cambiar y manipular el destino de los mundos inferiores. Aquí viene lo mejor, Hugo explica que solo hay un dios por cada mundo y que ese dios actualmente es Sinbad y nadie más además de él podría manipular el Palacio Sagrado. Sin embargo, Hugo menciona que podría haber un dios con un rango superior a Sinbad, pero en el mismo mundo. Y ese dios, era nuevamente David. Ahora David había hecho la misma jugada que Hugo le había hecho anteriormente. David había usado la magia para cambiar el nivel de los dioses. Recuperando el trono del Palacio Sagrado y reactivando su magia para devolver el mundo al Ruk. Los ataques de Alibaba y Judal eran ineficientes contra David, los ataques físicos no sirven contra los dioses. Lo único que se podía hacer era enfrentar un dios contra otro dios y nuevamente Sinbad trascendería el nivel de existencia de David para superarlo. Aunque David había cambiado el rango de los dioses, Sinbad preparó una contramedida usando sus 7 djinns para salir del plan de David. Sin embargo, el rango de los dioses volvió a reordenarse, esta vez David superando a Sinbad. Pero nuevamente Sinbad trascendió a David, solamente para que David lo aplastara con una trascendencia aún superior. En la superficie, Aladín y los demás estaban haciendo todo lo posible para derrotar al verdadero cuerpo de David. Pero el Ruk de la gente de la Tierra todavía se está reescribiendo. Y para restaurar el Ruk, Sinbad necesita conquistar a David y convertirse en el amo del Palacio Sagrado. Es así como se muestra una batalla entre dioses para gobernar el Palacio Sagrado. La pelea entre Sinbad y David para decidir la jerarquía de dioses podía durar toda la eternidad. De hecho, después de pasar algo de tiempo, la pelea entre ambos se estaba volviendo más abstracta, debido a que meten un panel después de mucho tiempo. Es probable que Sinbad y David se hayan trascendido muchas veces entre sí, usándose como escalones para ir cada vez más arriba. Simplemente una batalla sin fin. Esto es importante por una razón que explicaré más adelante. Hugo menciona que el sistema no se puede detener desde afuera. En otras palabras, cuando Sinbad intentó reescribir la jerarquía de dioses, usó un montón de mago y del Palacio Sagrado y cuando eso pasa, el Palacio Sagrado colapsa. El límite de magia fue excedido. El Palacio Sagrado no es más que una herramienta mágica, después de todo. Hugo lo creó aprovechando el mago y que el rey Salomón robó de Illa. Cambiar la jerarquía de dioses gasta mucha magia y como toda herramienta, usarla demasiado causa su destrucción. El Palacio Sagrado simplemente desaparecerá y con él también Sinbad y David. Si bien, el destino era que el mundo regresará al Ruk, Sinbad se puso en contra de este destino. Y al final, la reescritura del Ruk fue disipada. Entonces, hablando de la jerarquía de dioses. Empecemos con Hugo que reside en el Palacio Sagrado y tiene de mascota incluso al dios Illa con su mundo inferior, empezando desde lo más bajo, Hugo ya reside en su propio hiperespacio / plano superior, siendo una entidad de 5 dimensiones superiores. Después cuando David lo supera / trasciende por primera vez David sería de 6 dimensiones superiores. Luego, cuando nuevamente Hugo trasciende a David este sería de 7 dimensiones superiores. Y cuando Sinbad supera / trasciende a David este es directamente de 8 dimensiones superiores. Pero cuando Hugo menciona nuevamente un rango superior de otro dios aparte de Sinbad, David se vuelve de 9 dimensiones superiores y cuando Sinbad lo vuelve a superar / trascender, este se convierte en un dios de 10 dimensiones superiores. Luego David lo supera y son 11, Sinbad vuelve, son 12, David lo aplasta, van 13 y esta pelea sigue sin fin hasta que el Palacio Sagrado queda completamente abstracto. A estos puntos ya no se sabe cuántas veces se trascendieron ambos dioses, pero es obvio que superaron las 13 dimensiones superiores ya contadas anteriormente. Y a través de declaraciones de ambos dioses que podían seguir superándose y trascendiéndose sin fin o eternamente. Sinbad podría fácilmente ser un dios de incontables dimensiones superiores. Ahora, de manera general, la cosmología de Magi podría ser incluso más grande de lo que piensan y sí, me refiero a más grande de lo que Psuiki la cataloga.
Primero, si bien se dejó en claro que existen dioses superiores que manipulan y controlan el destino de mundos inferiores, cuando Hugo menciona que existen rangos superiores al mismo dios del mundo, a pasear que solo puede existir un dios por mundo, se hace introducción a que un solo mundo puede tener su propia jerarquía de dioses. Esto es evidente tras la batalla de David y Sinbad. Entonces, suponiendo que un mundo pueda tener una jerarquía infinita de dioses, eso haría al primer mundo, infinito dimensional o de otra forma Aleph 0. El segundo mundo que trasciende infinitamente la jerarquía infinita del mundo inferior, sería Aleph Omega, el tercer mundo que trasciende infinitamente al segundo mundo, sería Aleph Omega infinito. Y esto podría extenderse infinitamente a través de los infinitos mundos superiores, siendo que cada uno de estos mundos puede tener su propia jerarquía infinita dimensional de dioses. ¿Y si se preguntan quién es cada de todas las jerarquías de todos los mundos? Bueno, pues nunca lo sabremos. Todo lo que vimos en el manga de Magi ocurre en el mundo de Hugo, realmente ni Sinbad ni David alcanzaron otro mundo superior, nunca rompieron el techo para ascender a planos superiores. Toda la manipulación de la jerarquía de dioses fue dentro del mundo de Hugo y solo Sinbad y David podían manipular dicha jerarquía usándose a ellos mismos como escalones. Entonces sí, de manera general y más amplia, la cosmología de Magi es mucho más grande de lo que se imaginaban. En el apartado de Axe tenemos, anulación de poder, pudo anular el Deijin de la princesa Kou. Magia, puede manipular Magoi. Sentidos mejorados, magos como Judal pueden ver el flujo de vida. Creación de campos, los magis pueden crear barreras que los protegen de ataques. Manipulación elemental, con el Magoi debería manipular elementos como el rayo, fuego y tormentas. Creación de portales, Sinbad usó un portal para viajar largas distancias. Manipulación de sonido y mental. En su forma cepar, Sinbad generó un grito sónico que mandó a dormir a las personas. Manipulación de gravedad y vuelo. Debería replicar las mismas habilidades que Judal. Manipulación de dimensiones superiores. Como gobernante del Palacio Sagrado estuvo manipulando la jerarquía de dioses en su pelea contra David. Manipulación de realidad, de espacio, de tiempo y de leyes. Recreó el mundo bajo su propia imagen y deseos. Regeneración, incorporeidad, interacción no física, fisiología inexistente, existencia de dimensiones superiores e inmortalidad tipo 3 y 8. Los ataques físicos no le causan ningún efecto y es capaz de regenerarse inmediatamente, es básicamente imposible que las entidades de dimensiones inferiores afecten a los dioses superiores ya que sería igual que un personaje ficticio afecte a su autor. Simplemente imposible. Manipulación de destino, de almas, de vida, de causalidad y vectores. Puede manipular todo el mundo y mundos inferiores junto a su jerarquía de dioses y el Rug mismo conforme a su voluntad. Manipulación de trama. Al igual que Hugo, ahora Sinbad es el autor que escribe las historias de los personajes de mundos inferiores como un ser omnipotente capaz de ver a los mundos inferiores como simples historias / libros dentro del Palacio Sagrado. Resistencia a todo lo anterior incluyendo manipulación de maldiciones. No se vio afectado por la maldición del Rug negro. De esta manera terminamos la lista de reproducción de los personajes poderosos de manga. Recuerda ver las dos partes anteriores si aún no lo has hecho, hay personajes interesantes en cada vídeo. Nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo, no olvides dejar tu like y compartir con tus amigos. Adiós.